amigas en esta hora y continuamos con este entrenamiento de liberación y guerra espiritual, y en esta ocasión vamos a hablar de las maldiciones y los tipos de maldición. Así que quédate, dale like, suscríbete para recibir todos los videos que vienen a continuación y continuamos con este entrenamiento. En este punto vamos a hablar de qué son las maldiciones, ¿sí? La palabra maldición viene de decir mal, hablar mal, tiene que ver con la intención de dañar a otro. Dios creó al hombre con el poder de bendecir con sus palabras. Proverbios 18:21 dice que las palabras tienen poder para bendecir y para maldecir. De ahí vienen los pleitos, las guerras, etc. En la Biblia podemos ver que hay palabras que contaminan al hombre y a la tierra. El libro de Santiago dice que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad, dice la Escritura. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada en el infierno. Para entender la guerra espiritual, hay que conocer la diferencia entre el pecado, la iniquidad y la maldad. El pecado es lo malo que hacemos, lo que va en contra de la ley de Dios. La iniquidad es lo que arrastramos de nuestros padres, ¿sí? Línea de iniquidad, las herencias. Las iniquidades son órdenes que vienen en las memorias genéticas. La iniquidad o culpa significa una perversidad moral, algo torcido, algo distorsionado. La desviación del camino significa errar al blanco, es fallar en el mismo ser y hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando fallamos en hacer la voluntad de Dios, fallar al propósito divino para nuestras vidas. La maldad es lo que nos destruye por pecar, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La maldad y la iniquidad nos matan espiritualmente. El pecado hace que la iniquidad y la maldad tengan legalidad sobre nosotros. Ahora, ¿cuáles pueden ser las maldiciones? Hay maldiciones de herencias espirituales. Son los pecados que vienen en nuestro ADN, la iniquidad. Son los pecados de los abuelos y de los padres que no han sido confesados a Dios. Eso es no cortar la iniquidad. La maldición comienza a seguir. Los demonios van perpetrando el ADN con maldiciones. La Biblia dice que son espíritus familiares, muere el abuelo y los demonios siguen las próximas generaciones. Son pecados de iniquidad que siguen en los hijos. Punto número 2, maldiciones de herencias hereditarias. Son las enfermedades que tuvieron los abuelos, pasó al padre, de ahí al hijo y así sucesivamente. Para hablar de maldiciones de herencia, tenemos que hacer una distinción entre herencias y consecuencias de los errores cometidos como persona y un verdadero cristiano de un no cristiano o un cristiano a medias. Esa es la diferencia. Para esto voy a dar un ejemplo bíblico, en este caso la vida del rey David. Un hombre que fue escogido por Dios desde el vientre y que los planes de Dios se llevaron a cabo en su vida. A pesar de que él era un hombre de Dios, también tuvo fallas. En un momento David oró y luego de haber fallado al Señor dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51 del 1 al 5. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también fue un hombre que pecó, luchó contra la inmoralidad sexual. Luego de caer con Betsabé, tuvo consecuencias. Como resultado de esa relación ilícita vino un bebé. Luego ese bebé murió y él clama a Dios por perdón.
Pero ¿qué pasó? Dios no lo apartó de la consecuencia de ese pecado. En la misma oración David le dice al Señor que él nació en maldad. Pudo haber sido que su mamá lo concibió en adulterio. Cuando Samuel iba a ungirlo como rey, en 1 Samuel podemos verlo capítulo 16 del 1 al 13, dice que Samuel veía la apariencia de sus hermanos. Ellos eran grandes, robustos, eran hombres de estatura, y David era de buen parecer, rubio y de hermosos ojos. Era muy diferente a sus hermanos. Aún su padre lo había dejado de lado, lo había olvidado. Según algunos comentaristas, él fue un hijo ilegítimo. Fue mal visto por sus hermanos y fue rechazado. El pecado del adulterio fue gestado y creció y fue manifestándose con el tiempo en su vida. Eso podemos verlo en 2 Samuel capítulo 11, cuando él cae con Betsabé. A pesar de su error, David entiende su formación, entiende el propósito de Dios con su vida. Él describe su formación en Salmo 139, versículos 13, 15 y 16. Dios es quien está detrás de todo nacimiento. Hay propósito en cada uno de nosotros. David dijo: mi cuerpo no fue encubierto de ti. Fue formado en lo oculto, pero luego fue dado a luz. Cuando hace algo en lo oculto una persona, tarde o temprano tiene que salir a la luz. Cuando alguien queda embarazada, en fornicación, supongamos dentro de una congregación, querrá encubrir su hijo, pero su hijo no puede estar encubierto delante de la presencia de Dios. Siempre hay que orar por esa persona, por esa mujer y por el bebé. Tiene que haber un arrepentimiento pleno de ese pecado y tiene que sanar. Hay que cortar con la iniquidad. David adulteró, y debido a que en ese momento de la unión del esperma del padre con su mamá, fue insertada la información del pecado de sus padres. Ahora es necesario aclarar algo. Cuando estábamos perdidos en el mundo, vivíamos una vida llena de pecados y maldiciones. Los hijos llevaban las maldiciones de generación en generación. Esto es algo que se transmite en el ADN humano, así como los rasgos, las partes físicas que parecen a nuestros padres, a nuestras madres, a los abuelos. Esto es algo que se transmite también en forma de hablar, estilos de vida, todo se transmite, es una información que viene en el ADN. Cada generación es marcada por una herencia, sea cual sea. Según la ciencia, la mujer concibe y el hombre es el que engendra. Tanto desde el punto de vista científico como desde el punto de vista legal, la vida inicia a partir de la concepción o la fecundación. Ahora, es mediante de la unión del esperma con el óvulo. La mujer recibe el esperma y el esperma es el que lleva la información genética. Y con esa información comenzará a formarse un nuevo ser. Es decir, que en el vientre es donde se reúne toda la información de iniquidad que se desarrollará en el bebé. Aun cuando el bebé no ha nacido, todavía no habla, todavía no ha estado en brazos de su mamá, el plan del enemigo comienza a gestarse. Ahora, ¿cómo es esto? El bebé es un ser inocente, pero en su ser se está desarrollando la información que ha recibido de los padres de tercera y de cuarta generación. Ahora recuerde que el plan del enemigo comienza a caminar y hay una lucha entre la simiente de Dios como de la serpiente. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice: los hombres nacemos muertos en nuestros delitos y pecados, y en nuestro corazón estábamos inclinados a hacer el mal. Cuando Moisés subió al monte Sinaí, él renueva el pacto con Dios. Dice Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado,
y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El libro de Proverbios capítulo 22, 8 dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrantará. Tengan en cuenta estos versículos. Las iniquidades o los malos comportamientos vienen en la ley de los miembros, que son los genes, y los genes están en la sangre y en el cuerpo humano. Están aislados totalmente del hombre interior, o sea, del espíritu humano. Por eso también podemos ver hombres dentro de las congregaciones que son santos y buenos, ¿sí? Pero son controlados por la iniquidad, sin poder vencer las pasiones y los deseos que batallan contra su alma. Isaías capítulo 65, versículos 6 al 7 dice: escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por sus iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de los padres juntamente. Estas son cadenas genéticas. Ahora, ¿qué son las cadenas genéticas? Es el pecado, la violación de los mandamientos de Dios. Cada vez que nosotros infringimos los mandamientos de Dios, ellos se convierten en puertas de maldición y del derecho legal para que habiten los demonios en los hombres. El libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5 dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces, la infracción de la ley, ejemplo, adulterar, fornicar, todo eso va en contra de la ley de Dios y me lleva a recibir en mi vida iniquidad. El pecado abre puertas a la iniquidad, estableciendo en el hábito generacional, ¿sí? Y en un mal deseo que viene de generación en generación. Esto es lo que se llama líneas de iniquidad. Ahora, todos tenemos un banco donde se almacenan todo tipo de hábitos y atributos malos, también atributos buenos. Todo viene de nuestros padres. Esto es lo que determina gran parte de nuestro carácter. Lo que determina la conducta de una persona es la información que está en los genes, como dijimos, y los genes vienen malos programas. Las personas tendrán problemas y desviaciones en su comportamiento. Solo por la intervención de nuestro Señor Jesucristo somos regenerados y recibimos un nuevo corazón. Por eso, al entregar un bebé al Señor, nosotros debemos orar por él, cortar toda maldición que pueda venir desde la concepción. Quizá alguno se preguntará, bueno, ¿de qué manera fui concebido? ¿Y de dónde viene mi conducta? Así querrá usted determinar el porqué, su manera de sentir, su manera de vivir, su manera de actuar, su carácter o la vida que usted está llevando. Tal vez alguien fue concebido en adulterio, en fornicación, quizás en una noche de casualidad, en una orgía, en prostitución, en borrachera, en una noche de drogas, lascivia, lujuria o en algún abuso sexual. Quizá usted lo sabe, quizá no. Por ahí usted dirá, bueno, voy a investigar. Y no hace falta hacerlo. Aunque usted se lo pregunte, ¿cuál es la causa de la iniquidad? Usted va a Cristo, el Señor rompe las cadenas. El Señor nos está dando nuevas esperanzas. En Miqueas capítulo 7, 19 dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En Isaías capítulo 1 el Señor nos dice, versículos 16 y 18, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Aleluya. Muchas maldiciones vienen en el vientre por transferencia de nuestros ancestros. Pero ¿cuánto puede durar una maldición en una persona?
aclarando, en una persona que no ha sido transformada, regenerada, alguien que no ha nacido de nuevo, cuando venimos a Cristo, Él rompe las cadenas. Según la palabra del Señor, una maldición puede durar entre 280 años y 320 años. Usted puede tener en su árbol genealógico quizás un pariente que fue prócer, porque dice que es hasta tercera y cuarta generación. Una generación llega a 70 años. Según Salmo 90:10, algunos robustos también llegan hasta los 80. Mire cuántos años puede ser que se arrastren las maldiciones generacionales. Y más si alguno sigue pecando y ampliando esas maldiciones. Por ejemplo, hay gente que consagra su descendencia, sus generaciones a Satanás. Así como nosotros cuando venimos al Señor, consagramos nuestra descendencia al Señor. Cuando venimos a Cristo, hemos cortado el cordón umbilical, esa herencia. Entonces, esa liberación no va a ser personal, sino que va a ser generacional. Ahora nuestra descendencia pertenece a Cristo Jesús. A pesar de que algunos hijos todavía quizás no conocen al Señor, no han venido a sus caminos, pero nosotros le entregamos nuestros hijos al Señor. Hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué hay cristianos que siguen teniendo problemas de herencia en sus vidas? Mi pregunta es si realmente esos son verdaderos cristianos. Y si lo son, entonces puede ser que ellos están pasando parte de un proceso espiritual. Pero pronto esa prueba va a pasar. Por ejemplo, para aquel que sigue con problemas de herencia, necesita de verdad convertirse al Señor, no ser un cristiano a medias. Por otro lado, para el cristiano que está sirviendo al Señor y está pasando por momentos muy difíciles, pruebas muy difíciles, solo hay que orar por él para que el Señor le fortalezca y en medio de la aflicción le dé descanso. Y por otro lado, para el que no conoce a Cristo, hay una buena noticia. Es que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer toda obra del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. En cuanto a las personas vienen a Cristo, por más maldiciones, iniquidades, injusticia, por más maldad que tenga, por más pecadora que sea la persona, si se arrepiente, el Señor rompe las cadenas, perdona sus pecados. Él te limpia, te lava en su sangre, ahí naces de nuevo. El Señor romperá toda cadena de maldición. Él ya lo hizo en la cruz. Él nos hizo libres. Ahora solo lo que tenemos que hacer es apropiarnos de esa liberación, recibir su perdón y comenzar a caminar junto con Él. No hay otra salida, hermano. Nosotros no podemos escapar de esas maldiciones a menos que vengamos al Señor. Entonces, esa persona cuando viene a Cristo es la persona que hace un compromiso para vivir junto al Señor, la que reconoce que verdaderamente necesita a Dios y necesita un cambio en su vida. Ese es el verdadero cristiano. En 2 Corintios capítulo 5, 17 dice: más si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora son todas hechas nuevas. Cuando somos libres y sanados, Dios nos da su identidad, su genética. Primera de Juan capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora en nosotros comienza a correr sangre real. Cuando una persona nace de nuevo, no mostrará un patrón pecaminoso de conducta. Nacer de nuevo es ser sacado de las tinieblas y ser llevado a la luz para vivir conforme a Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero entendamos una cosa. ¿Un cristiano puede pecar? La respuesta es sí, pero no practica el pecado como un estilo de vida. El cristiano está continuamente en una lucha contra el pecado. Cuando venimos a Cristo, usted le da la espalda a Satanás, ya no es su amigo. Ahí vendrá a querer hacerlo caer nuevamente. Pero
Usted, al aceptar a Cristo, ya entró en un proceso de santificación que será gradual hasta el último día de su vida. Pero hay personas que están repitiendo el mismo problema que sus antepasados. ¿Por qué será? Hay personas que viven luchando contra el temor. Hay personas que viven luchando contra el alcohol, otras contra la fornicación, el adulterio. Estas son personas que han quedado con sus almas ligadas a otras personas con las cuales fornicaron o adulteraron, o alguna que ha sido abusada sexualmente. Han quedado atados. Eso es ligaduras del alma. Entonces, hay también personas que quedaron atadas a parejas anteriores y ahora están con otras parejas, en relaciones casuales, relaciones firmes, pero han quedado atados a otras personas. Aún así, también los que están en concubinato no han renunciado y no han rendido sus áreas, su vida, no han ordenado su vida casándose. Hay hijos abandonados, madres solteras, gente que fue rechazada desde el vientre, herencias de divorcio, de enfermedades hereditarias, vicios, adicciones, violencia, muerte, accidentes. Son espíritus que son arrastrados de generación en generación. Gente que tiene bronca, dolor por cosas que le han sucedido y no han podido perdonar. Les cuesta perdonarse a sí mismos. Maldicen a los que los dañaron y aún así se automaldicen. El libro de Proverbios 6, versículo 2 dice que quedamos enlazados en nuestras propias palabras, quedamos presos de nuestros labios. La palabra tiene poder para atar, para desatar, para dar vida y para dar muerte. Cristianos que se preguntan por qué les va mal en su economía, pero siguen robando, tanto que a Dios no le agrada que roben de los servicios, trayendo anatema a sus hogares, comprando cosas robadas, ropa robada, celulares. Entonces, eso es lo que Dios aborrece. Están trayendo anatemas. Son cosas que fueron destinadas a ser destruidas por Dios. Son cosas malditas. Otros usan objetos colgantes como amuletos con simbologías de ocultismo, que hay veces que no se dan cuenta, que son cosas que a Dios no le agradan. Ahora, con todo esto, me pregunto, ¿serán personas verdaderamente cristianas? Si alguien heredó algo de todas esas cosas, eso tiene solución. Cristo rompe toda maldición. O quizás dicen, bueno, estoy cansada de adorar, de luchar, de ayunar y no veo cambio. Tal vez el problema es la legalidad que le está dando en su casa a usted. Quizás dice, bueno, voy a examinar mi vida, pero el Señor no me habla. ¿Le ha preguntado al Señor por qué? ¿Le pidió discernimiento para ver qué es lo que está sucediendo en su vida? Debe saber que hay cosas que usted quizá le está dando entrada al diablo en su hogar y no se da cuenta, en su vida, en su familia. A veces puede ser un familiar que no está convertido al Señor, alguien que trae anatemas, alguien que anda en el ocultismo en su hogar, alguien que viene trayendo parejas en fornicación, en concubinato. Esas son personas que le están dando legalidad al enemigo en su hogar. Está usted permitiendo el pecado bajo su techo. Para terminar con las opresiones y maldiciones, usted debe ordenar su vida. Mire, mi querido amigo, mi querida amiga, usted tiene que conquistar su tierra, derribar al gigante que está oprimiendo su vida. Moisés había enviado 2 espías a Canaán, identificó a sus enemigos, ellos vieron a los gigantes. La tierra prometida estaba gobernada por 31 reyes. Al morir Moisés dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces usted, para entrar a la tierra, tomar la bendición, sea su casa, su familia, su ministerio, usted y yo necesitamos ser valientes, esforzados. Nos corresponde a nosotros sacar del territorio a nuestros enemigos. Necesitamos vencer lo que no nos deja tomar la bendición, conquistar a esos gigantes. Ahora, ¿cuál será el gigante que está oprimiendo su vida? Usted y Dios lo sabe. Esto no quiere decir que haya maldiciones generacionales, menos en un verdadero cristiano, pero sí habrá consecuencias de sus actos, buenos o malos. Tampoco podemos culpar a otros. Esto es la ley de la siembra y la cosecha. Así culpó Adán a Eva de su pecado y Eva culpó a la serpiente. Ahora, un ejemplo. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia,
Esta misma actitud floreció en la forma de un conocido versículo en Ezequiel capítulo 18, versículos 2 y 4. Los padres comieron las uvas agrias. Los dientes de los hijos tienen la dentera. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, que si la persona continúa en sus pecados, la muerte como consecuencia caerá sobre esa vida. Israel estaba cautivo en Babilonia, había tristeza, amargura entre los israelitas. Ezequiel fue el profeta escogido por Dios para hablar a ese pueblo. Entre los judíos existía la esperanza de que todo eso terminaría pronto y luego ellos volverían a su casa. Pero la esperanza fue vana. Dios estaba castigando a su pueblo por sus pecados. Dios los había entregado a los caldeos en esta segunda deportación y todavía faltaba una tercera deportación. Ahora, esa actitud fue confrontada por el profeta. Ellos dijeron, estamos padeciendo por el pecado de nuestros padres. Por eso el Señor dice lo mismo, el alma que pecare, esa morirá. Es importante, aquí Dios corrige la noción de que los hijos serían víctimas de una sentencia irreversible por culpa de los padres. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor si la ceguera de una persona era el resultado de los pecados del antepasado, el Señor le dijo, ni este pecó ni sus padres, sino que este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 9, versículo 3. Cuando se habla de maldiciones generacionales, por lo general, muchos predicadores utilizan el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 5. El Señor dice, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la misma advertencia también el Señor la dice en Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 11. Es claro que las consecuencias del pecado de la idolatría eran terribles. El Señor quiso crear conciencia sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué quiere decir que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Este texto se trata de un principio y no de una condición irreversible. Es decir, no era una sentencia definitiva que condenaría sin esperanza a los hijos de estos padres pecadores. El principio es que habría consecuencia por la maldad y la consecuencia también afectaría a sus hijos. Pero esto no era lo absoluto en cuanto a que los pecados de los padres van a condicionar a los hijos de forma irreversible. Es decir, un ejemplo, algo que trae consecuencias. Si hay un padre de familia que todas las noches sale, viene borracho, golpea a sus hijos, golpea a su esposa, este es denunciado, va preso, las consecuencias las van a vivir los hijos. ¿Por qué? No va a tener quien sustente a su esposa, a sus hijos y al hogar. ¿Y qué pasará? Los hijos serán propensos a continuar las mismas inclinaciones que su papá. En conclusión, en el mundo espiritual, las maldiciones generacionales son decretos que no han sido anulados, facturas que los padres no anularon. Cuando usted viene a Cristo arrepentido, es perdonado, es redimido. Cristo rompe las cadenas, Él los limpia. Joel capítulo 3, versículo 21 dice, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Ahora viene la limpieza de toda información mala de herencia. Esto es como una diálisis espiritual. Aquí se corta toda legalidad al enemigo. Capítulo 8 de Juan, versículos 32 y 36 dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi querido amigo, el punto está en que seamos verdaderos cristianos. El llamado del creyente es negarse a sí mismo, es tomar la cruz cada día y seguir al Señor. Lo vemos en Lucas 9:23. Pablo dijo, hagan morir lo terrenal en ustedes, Colosenses 3:5. Y por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne, Romanos 8:13. Pedro exhortaba a abstenerse de todos deseos carnales
que batallan contra el alma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. No den lugar al diablo, dijo Pablo en Efesios 4, 27. Y Santiago 4, del 7 al 8 dice, sométanse a Dios, presta atención, resiste al diablo y él huirá de tu vida. Acércate a él y él se acercará a ti. Dice el Señor, pecadores, limpien sus manos. Y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Entonces, ¿cómo? Someterse a la autoridad de Cristo es estar bajo su gobierno y sus mandamientos. Resiste, eso es mantenerse en una posición firme en contra de todos los ataques del maligno. Acércate, es decir, a la comunión íntima con nuestro Señor Jesús. Parte de la batalla es la actitud permanente de arrepentimiento. Un verdadero creyente es un pecador que reconoce cuando está en falta y se arrepiente genuinamente de sus pecados. Con esto hoy quiero decirte de que hay mucha diferencia en maldiciones. Está el que se automaldice, el que maldice con palabras a otro, están las herencias y están las maldiciones por mis actos. Entonces, cuando venimos a Cristo, Él rompe las cadenas y comenzamos a caminar en una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo, un nuevo ADN, nueva información en Cristo Jesús.